Padre bueno, gracias por la manera como nos das el pan de tu palabra y aplicas a nuestras vidas el conocimiento que edifica y fundamenta nuestra fe, para así poder caminar ceñidos con el cinturón de tu verdad hacia el encuentro de nuestro amado Salvador. Padre, tú has levantado esta escuela, es una escuela profética, una escuela donde queremos verte obrar en cada corazón y continuar perfeccionando la buena obra que has empezado en cada uno de nosotros. Tanto mi pastor como tu servidor estamos aquí como vasijas para que seas tú por medio de nosotros, preparando un pueblo bien dispuesto para los retos que tú tienes por delante. Ahora pido la ayuda de tu Espíritu Santo. Sabemos que más que compartir información es impartir tu verdad, la verdad de tu Espíritu. Danos la soltura, el respaldo, la gracia, tu ayuda para poder cumplir en este momento cabalmente. Y da a cada uno de tus hijos y tus hijas el entendimiento. Abre el corazón, la mente, y a mí dame la claridad de expresión para poder transferir lo que tú me has dado para esta hora. Gracias, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, continuamos con la historia del Nuevo Testamento. Recuerden que hemos estado tratando en este contexto de la historia. Primero tratamos el tiempo intertestamentario, Luego hablamos de la comunidad judía. La comunidad judía. Y hoy continuamos con la comunidad gentil, la sociedad gentil. Sociedad gentil. Muy bien. Para tener un cuadro claro de cada aspecto, cada impartición. Bien, hoy vamos a hablar acerca de la sociedad pagana. Vimos la vez pasada la sociedad judía, que tiene que ver más con lo que son los 4 evangelios, la vida de Cristo, en ese contexto en el que Jesucristo y los apóstoles desarrollaron su ministerio. La sociedad pagana está más implicada, podríamos usar la palabra, en lo que son las cartas, la historia de la iglesia. Aunque en el contexto del imperialismo romano, lo que sucedía en Palestina, como hemos visto, tenía que ver mucho con la influencia de Roma. Pero vamos a ver cómo incidía en la vida de la iglesia la naturaleza de esa sociedad en algunos aspectos históricos. Recuerden que no estamos dando una clase de historia, sino es la historia del Nuevo Testamento y aplicando contenidos históricos que tienen que ver con lo que pasó relatado en el Nuevo Testamento. Por eso no recibe usted detalles amplios, seculares, porque yo le puedo mencionar un emperador, le puedo mencionar un personaje, un acontecimiento, y eso tiene un contexto amplísimo, pero le doy lo esencial que se relaciona con el Nuevo Testamento, porque es ahí donde está el punto, donde nosotros tenemos la parte un poco difícil, que tenemos que depender mucho de la ayuda del Señor, de cómo resumir
y aplicar al contexto del Nuevo Testamento lo que le vamos a enseñar y no irnos a dar una historia por allá lejos que no tiene que ver realmente con lo esencial. Esa es la lucha que tenemos. Pero yo quiero empezar hablándole acerca del mundo social y el mundo económico en el Nuevo Testamento, en el contexto de la sociedad pagana. Donde dice ahí el mundo social, usted ve, ahí arrancamos, ¿ya lo tienen? Luego usted ve, dice la sociedad pagana, ahí dice la aristocracia. Luego voltea la página, siempre le doy un cuadro de lo que vamos a tratar para que cuando vayamos caminando usted sepa dónde se va a ubicar. Luego está la clase media, eso en letras negras mayúsculas. Luego tenemos los plebeyos. ¿Están conmigo? Ok, bien. Los plebeyos. Luego están los esclavos y criminales. Mientras yo escucho la página sonando así es que no me han seguido. Sí. Sí. Si me están siguiendo estamos bien, Ok. Esclavos y criminales. Luego está el encabezado conquistas culturales. ¿Estamos correctos? Literatura, arte y arquitectura, música y drama. Luego está la arena, los idiomas. Y luego viene la ciencia en el mundo pagano. El pastor tocó algunas cositas de esto esta mañana, me va a ayudar en eso. La ciencia. Luego están las normas morales. ¿Ahí la tiene? Debajo de la escuela, sí, perdón. Sí. Debajo de la escuela está la escuela. Luego viene las normas morales. Correcto, gracias. Corríjame a mí también si me desubico. Luego está el mundo económico. El mundo económico ahí, ¿verdad? Luego transportes y viajes. Y ahí se termina. Así que vamos a empezar. Yo quiero empezar leyendo sobre lo que es el mundo social. Dice, semejante a nuestro tiempo. Van a ver que no se diferenciaba mucho a nuestro tiempo. De hecho, nosotros estamos nutridos, especialmente los occidentales, de lo que es la sociedad romana, grecorromana, de la cultura. Tenemos una herencia en todos los aspectos políticos, sociales, deportivos, culturales. Nuestro folclore tiene mucho de ese contexto histórico. Una sociedad formada por ricos, pobres, virtuosos y criminales, libres y esclavos. Las condiciones políticas y económicas prevalecientes eran semejantes a las nuestras. La sociedad pagana, la aristocracia, las guerras civiles de Roma que precedieron al surgimiento de los Césares, marque ahí los Césares, vamos a ver algo concerniente a eso, habían desgarrado la vida social dentro del imperio y como resultado de las guerras intestinas, las guerras internas, surgió una nueva aristocracia que se apoderó de las tierras obtenidas a bajo precio de aquellos cuyas familias habían empobrecido. Ustedes saben que los conflictos, las guerras, la lucha por el poder degeneran en pobreza, en carencias, porque los más poderosos se apropian de los recursos y los administran a su antojo y prevalecen los intereses de la minoría. Cuando en una sociedad el sistema
Es un sistema plagado de luchas por el poder. Entonces, cuando los más poderosos, como dicen en nuestra sociedad común, dicen el peje más grande se come al más chiquito. Los que terminan siendo más afectados son los de menor recurso, porque viene la inequidad, el desbalance en el sistema. Y eso pasó en Roma por causa de las luchas intestinas por el poder en la comunidad romana, y terminó la sociedad en esa condición. Al hablar de los Césares, yo quiero leer algo, porque ese espíritu que bajaba desde el trono de Roma fue el espíritu que sobrecogió las sociedades y los pueblos que estaban bajo ese imperio. Desde los Césares, la política de los Césares. Ustedes saben que antes de Julio César, el gobierno tenía una naturaleza diferente a después de Julio César, cuando vino Octavio Augusto César. En los tiempos de Julio César, el Senado tenía una influencia tremenda sobre el sistema romano y todo lo que era la política romana, porque la decisión no estaba en manos de un solo hombre, sino que las decisiones se tomaban en conjunto en la República Romana. Cuando viene la Roma imperial, que se le conceden poderes al César, empezando con Octavio, poderes dictatoriales, entonces se conceden estos poderes justificando que había una necesidad de ordenar el imperio, porque había muchas luchas internas, y Octavio pidió que se le concediera el poder poner orden, y para eso él necesitaba que el Senado le diera autoridad más allá de la que tenía para él poder tomar decisiones. Y ahí empezó lo que luego desencadenó con el imperialismo, los césares, los abusos, los excesos y tantas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que el cristianismo surge del judaísmo en un contexto de dictadura. Es importante que entiendan eso. De absolutismo en el gobierno. No hubiera sido igual la condición de Palestina en los tiempos de Jesús, o de la iglesia que se levantó, y de la forma como se llevó a cabo la obra de la evangelización mundial. La resistencia política y religiosa no hubiera sido igual si se hubiera dado en el tiempo de la República, porque la sociedad estaba estructurada de una manera más equitativa y las decisiones eran tomadas más en conjunto por el que estaba dominando. Ya con Octavio, que es el que lo hacen ya emperador, Augusto, es el primero que se llama Augusto, que era un título que vamos a ver más adelante, que lo calificaba como un dios, como un ser divino, aunque no por sugerencia de él mismo. Octavio no quería realmente, pero por sus logros, por la forma como él gobernó y lo que logró el pueblo, que traía ya esa cultura de divinizar a los hombres, a los poderosos humanos, le da ese título, y él pues tuvo que aceptarlo. Entonces, ese ambiente, ese espíritu que venía de allá arriba, sobrecogió la sociedad y fue lo que confrontó tan terriblemente la proclamación y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. O sea que la gesta divina, la iniciativa del Espíritu Santo, el cumplimiento profético en Jesús y en los apóstoles y en la iglesia, se desarrolla bajo un clima de dictadura. ¿Ok? Si usted quiere tener una visión clara de esto que le estoy hablando, piense en la China comunista, por ejemplo. Piense en Irán, donde se está predicando al costo de exponer la vida. En Norcorea, donde el control lo tiene una persona y donde las leyes que prevalecen están en contra del Evangelio de Jesucristo y de los que predican el Evangelio. O sea que el clima, Dios se ve
vamos a usar la palabra obligado, a extender su visión, oiga esto, en la resistencia de un sistema enemigo de su propósito y de su iniciativa. Hay una lectura que ustedes recibieron en la lección número 2, que se llama La historia del Nuevo Testamento, lección 2, la adoración al emperador. Ustedes lo tienen. Yo dejé eso para ahora, para esta clase, porque cuadra más con esta clase. Se lo iba a leer antes, en otro contexto, pero pensé, digo, no lo voy a leer porque encaja más dentro de cuando hablemos del mundo pagano. Vamos a leer un cuadro de esto que le estoy explicando. Búsquela, usted la tiene ahí, que es una página que dice número 7. Dice la historia del Nuevo Testamento, lección 2, adoración al emperador. ¿Ya la ubicaron? Eso está ahí, usted lo tiene, no me salga con cuento, que está ahí. Muy bien, ¿ya lo tienen? Mire bien esto. Por eso les dije ahorita que marcara el asunto de los Césares, porque aquí vamos a hablar de eso. Dice, los romanos hallaron numerosas, estamos hablando del culto al emperador, la adoración al emperador. Los romanos hallaron numerosas y diferentes lenguas, religiones y culturas entre los pueblos que conquistaron. El imperio romano fue absorbiendo gradualmente estos credos extranjeros, incluso la adoración que se rendía a los líderes políticos. Cuando Roma se levanta como imperio y somete a los pueblos que cayeron bajo su política, bajo su gobierno, ellos absorben esa tendencia de adorar, rendirle culto a los líderes políticos. Las provincias del oriente tenían la costumbre de adorar a sus gobernantes. Los egipcios creían que los faraones eran descendientes del dios Sol, mientras que los griegos adoraban a sus grandes guerreros que habían muerto. Alejandro Magno estableció un culto para sí y tenía sus adoradores en Alejandría. Los seleucidas de Siria y los ptolomeos, ustedes recuerdan en el tiempo intertestamentario que hablamos de los ptolomeos y los seleucidas, los sirios eran los seleucidas, donde Antíoco Epífanes IV, que era el loco, le decía, se creía un dios, y por eso él quería meter una imagen de él ahí en el templo y le sacrificó un cerdo. Allí, eso trajo, ustedes saben ya, hablamos de eso ya. Era por esa cultura de creerse un dios. Y también los ptolomeos, que eran los egipcios. Entonces, dice que de ellos siguieron esta tradición y decían de sí mismos, oiga lo que decían de sí mismos, que ellos eran dioses que vivían en la tierra. Oiga cómo se creían los poderosos en esa cultura. Eran dioses que vivían en la tierra. ¿Okay? Y no se asombre, porque hay iglesias que predican eso. Hay religiones, claro, no son iglesias verdaderas, pero tienen el camuflaje de iglesia y predican que usted es un dios, un pequeño dios en la tierra. Bueno, sigamos. Mire de dónde que viene todo eso. Esa doctrina son mezcladas de esos extractos culturales. Dice, cuando el poder de Roma comenzó a reemplazar a estos monarcas, cuando el poder de Roma comenzó a reemplazar a esos monarcas, la adoración a Roma, entre paréntesis, una deificación, o sea, divinizaron el Estado, una deificación del Estado romano. Se divinizó el Estado romano. Comenzó a suplantar estos cultos. Los pueblos conquistados comenzaron a adorar a los grandes personajes romanos. Sila, que fue un gran general romano, ganador de importantísimas batallas. Marco Antonio, otro. Julio César, que fue el primer, antes de que sucedieran los Augustos. Julio César no se llamó Augusto, pero
fue el que abrió la puerta para eso. Ellos fueron adorados por el sistema social. Por ejemplo, por esa razón, hago un paréntesis ahí, ustedes ven que en las monedas aparecen, en las monedas antiguas halladas, aparecen los rostros de esta persona, porque eso era un honor. Cuando se ponían sus efigies, sus imágenes en las monedas, era dándole un culto. Por eso esas monedas trajeron terribles situaciones en Palestina, en las fiestas, cuando venían los extranjeros prosélitos y los judíos que vivían en el extranjero a adorar en las fiestas y tenían que ofrecer sus sacrificios. Tenían que cambiar esas monedas que tenían las imágenes por monedas locales, porque no se aceptaban para ofrendar en el templo ni para ser usadas por la creencia del pueblo judío. De ahí era que se lucraba la casa de Anás y de Caifás, que tenían el mercado en el templo, porque ellos se lucraban de eso. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Que la razón de que se use en los países la figura de los próceres en las monedas tiene que ver con esa cultura grecorromana. En aquellos tiempos se veían a esa persona como alguien divino y se le estaba dando un culto. Y la confrontación del pueblo de Dios con ese tipo de cultura era que Dios dijo: no se hagan imagen de nada. Ellos estaban atados a un mandamiento y eso trae un choque. Y en medio de ese sistema es que entra el cristianismo, de deificar, de adorar a las figuras humanas, de la antropolatría, podría llamársele, adoración al hombre. Sigamos. Al principio, continuamos, los romanos desdeñaron esta adoración al emperador. Sin embargo, ellos reverenciaban a los espíritus de sus antepasados, que le llamaban los lares y también le llamaban los genios. De ahí es que viene la palabra: tú eres un genio. De esa gente, las personas importantes de la familia, especialmente el patriarca de la familia. Sigue diciendo ahí: y el espíritu divino del que había sido cabeza de la familia, o sea, el paterfamilias. Se adoraban, se les rendían culto como los genios. Y créanme que la familia pensaban que al hablar y comunicarse con estas personas, honrarlos, recibían poder, recibían protección, recibían favores. De ahí es que viene la cultura del catolicismo apostólico y romano, de beatificar, de el culto a los muertos y todas esas cosas. Vayan, que lo voy aplicando así, para tirándole así cositas, para que usted vaya entendiendo ciertas cosas. No viene de la enseñanza de Cristo y de los apóstoles de la iglesia primitiva. Viene de una mezcla de estas culturas. Todas esas cosas. Siga leyendo. Dice que Augusto César combinó las ideas de adoración al gobernante y adoración al antepasado en el culto imperial. En las provincias, sus súbditos adoraban a Roma y a Augusto conjuntamente como señal de lealtad al emperador. En todo el imperio, los súbditos romanos incorporaron la adoración del emperador a la religión local. En las provincias, los ciudadanos prominentes se convirtieron en sacerdotes del culto imperial a fin de cimentar sus vínculos con Roma. Sin embargo, Augusto exceptuó a los judíos del culto imperial. Pero eso no fue, amados míos, sin un precio. Es que no pudieron meter eso por la resistencia que presentaron los judíos a esa cultura de antropolatría. Y prácticamente ellos llegaron a un punto, el gobierno de Roma llegó a un punto que ellos se dieron cuenta que si ellos implantaban esa cultura en Roma como lo habían hecho en las otras provincias bajo el imperio, iban a tener que aniquilar a toda una nación, a todo el pueblo. Tendrían que asesinar a todo el mundo. Porque llegaron momentos literalmente que los padres, las madres con los hijos se lanzaron a las calles y le dijeron al que estaba en turno ahí en Palestina, le dijeron: si ustedes hacen eso, tendrán que sacrificarnos a todos. Y tuvieron que desistir. Entonces llegó un momento que Augusto exceptuó a los judíos del culto imperial.
temporalmente, por la resistencia que ellos le ofrecieron. Ustedes recuerdan el caso de los macabeos, ¿recuerdan? En el tiempo intertestamentario, los celotes y por otro lado los fariseos que estaban resistiendo, mis amados. Entonces, podemos notar esa situación difícil para todo lo que tenía que ver con la ley de Dios, con el pueblo de Dios, con las creencias, las costumbres que tenían que ver con la cultura de Dios, de Jehová, y también con la iglesia. El siguiente párrafo continúa: el emperador romano Calígula, 37 al 41 después de Cristo, que realmente su nombre era Cayo César. Calígula le decían porque dicen que él iba a la guerra con su mamá y su papá. Aún desde niño lo llevaban a la guerra y él iba y le ponían las botas de los militares, y la palabra en el griego para bota tiene que ver con el nombre Calígula, y por las botas le pusieron ese apodo, el Caligulita, y se quedó con Calígula, pero él odiaba ese apodo, siempre odió ese apodo, nunca lo aceptó, pero ya lo tenía, por eso le llaman el emperador Calígula, pero el nombre de él era Cayo César. Entonces, ese Calígula, vamos a ver algo, dice, se proclamó Dios. Antes de él, ningún emperador se había autoproclamado Dios. Aceptaron forzosamente el culto, porque el pueblo se lo dio y le dijeron, no, usted lo merece. Pero este no, este se proclamó el Dios y obligaba, ya aquí empieza la obligación, la imposición. El culto al emperador como una imposición de arriba. Y aquí comienza a estrecharse la situación para la fe. Para los que creían en Jehová, en los principios doctrinales del Antiguo Testamento en ese momento, y después para la iglesia. Ese señor Calígula dice que edificó 2 templos, oiga, ni siquiera uno, 2 templos para sí. Porque él quería sobrepasar el culto, el nivel del culto que se le dieron a los antepasados. Él quería duplicarlo hacia él. Él decía, yo soy el Dios mayor, decía él. Porque a él le decían Calígula el loco, él estaba loco. ¿Serio? Fue loco. De hecho, hoy hay psiquiatras que le han hecho ¿cómo se le dice? Un análisis, un diagnóstico a Calígula, tomando el cuadro de él, de lo que él hizo, de cómo se comportaba, y dicen que el tipo era un esquizofrénico, era un tipo que era un psicópata. Entre los peores lo califican que haya existido en el mundo. Se proclamó a sí mismo Dios, edificó 2 templos para sí, uno a expensas del tesoro público y otro por su propia cuenta. Claro, porque el Senado no lo iba a dejar que llegara hasta ahí. Entonces el otro lo pagó él. Dice que se vestía como Júpiter, pronunciaba oráculos. Habiendo convertido el templo de Cástor y Polus, que era un templo muy importante, sagrado, dedicado a un par de gemelos que libraron una importante batalla en la historia de Roma en el siglo V antes de Jesucristo. Y él se apropió de ese templo y lo hizo como su templo para competir con Cástor y Polus. Él dice, eso no me dan por los tobillos a mí. Eso era el mensaje. Porque cuando se le dedicaba un templo o algo a alguien y tú te metías y te hacías parte, era para competir con él o para hacerte superior. Eso me recuerda a los tiempos de Trujillo. Ustedes saben que Trujillo se llamó él mismo, se dio los títulos de la iglesia católica. Él dice, yo tengo que ser el más grande aquí. El benefactor de la patria. Todos los nombres. Padre de la patria. Un Calígula moderno. Generalísimo, no general. Entonces, ¿de dónde viene eso? Greco-romano. El culto a la personalidad. Hermano, y todo eso está metido en la iglesia. Lo ha metido en la iglesia. Hombres que se han apoderado de los púlpitos y no conocen la historia. ¿Lo conocen? Y están repitiendo los errores.
No que la iglesia cometió, sino que los imperios y los pueblos paganos cometieron. Porque aún en el mundo que no conoce a Dios, estos asuntos son una aberración. Entonces, se metió en el templo de Cástor y Polo, se puso allí en el vestíbulo de su propio palacio, aparecía entre las estatuas de los dioses para recibir adoración. A él se lo acusó de seguir la costumbre de los Ptolomeos, de casarse con sus hermanas, tuvo relación con sus hermanas, el incesto. En el 40 después de Cristo, posiblemente provocado por el hecho de que los judíos habían destruido un altar que había sido erigido en su honor allá en Palestina, él trató de levantar una imagen de él delante del templo, enfrente del templo. Dice que Calígula ordenó que se colocara en el templo de Jerusalén una estatua. Este documento dice en el templo, pero la mayoría de los historiadores dicen que era al frente que lo quería poner. Posiblemente conociendo sus procedimientos, puede haber sido cierto que quería meterlo dentro del templo. Pero dice que cuando se lo pusieron, que él trató de colocarlo en el templo de Jerusalén, una estatua de Júpiter con los propios rasgos del emperador. Oye, era de Júpiter, pero la foto era de él, la imagen era, la escultura era de él. Porque él se hizo llamar Júpiter. Dice, los judíos respondieron diciendo que si él colocaba la imagen entre ellos, primero tendría que sacrificar a toda la nación judía. Eso según el historiador contemporáneo Flavio Josefo, Guerra de los Judíos, volumen 2, libro 10, sección 4. Entonces Petronio, el gobernador de Siria, tuvo el éxito de hacer que se rescindiera la orden. Esto significa aplazarla con el fin de derogarla, de que no sé por qué él dijo, vamos a tener que masacrar todo este pueblo. Entonces, y no fue que Calígula se retractó, sino que mientras Petronio aplazaba ejecutar lo que Calígula le había ordenado, porque Petronio no podía violentar las órdenes de Calígula, porque todos los que no cumplieron con una orden de Calígula fueron sacrificados. Entonces él no quería correr la misma suerte. Lo que pasa es que Calígula fue asesinado en ese tiempo. Antes de que se llevara a cabo esa profanación, Calígula fue asesinado y murió, y por eso ya se salvó. Dios metió su mano. Los judíos, los historiadores judíos que hablan de este acontecimiento, ellos ven eso como un milagro de Dios, porque de verdad ellos dicen que el pueblo que habitaba en Judea corría el peligro de ser extinguido, amados míos. Iba a haber algo peor que el holocausto moderno. Entonces lo asesinaron antes. Viene Claudio, que gobernó después de Calígula del 41 al 54, porque Calígula fue del 37 al 41. Y Claudio, que fue un hombre más cuerdo, fue un hombre muy cuerdo. Y mira, hay algo muy interesante en Claudio, vamos a ver. Dice que el sucesor de Calígula, Claudio fue sucesor de Calígula, restauró la exención religiosa de los judíos y rehuyó los intentos de adorarlo, porque no deseó, él dice, dijo Claudio, esto es un texto de él mismo, dice, porque no deseo parecer vulgar a mis contemporáneos, dijo, y yo sostengo que los templos y sus similares durante siglos solo se han atribuido a los dioses. Él dice, yo no quiero que me vean a mí como un dios, no quiero parecer vulgar, para mí eso sería vulgar, dijo Claudio. Y cuando se habla de Claudio, se está hablando de una persona, hermano, que según la historia era un tipo que era epiléptico, tartamudo y era cojo. De hecho, la palabra Claudio significa el cojo, era un apodo, el cojo. Y de hecho, Claudio desde su niñez hasta que llegó al trono fue despreciado por su familia. Lo criaron escondido por vergüenza, porque era un tipo que era deformado, tenía un problema en los labios que le temblaban involuntariamente, babeaba involuntariamente. Un tipo deformado completamente, pero era muy inteligente.
Dios le dio esa gracia. A nadie le falta algo de gracia. ¿Y qué pasó? Que cuando matan a Calígula, escuche esto. Él estaba en el lugar donde se llevó a cabo el crimen. Se armó una revuelta. Los guardaespaldas, el ejército que apoyaba a Calígula, andaba buscando a los asesinos. Y él, por miedo de que no lo liquidaran a él también, porque él era el sucesor. Él debía ser, porque no había quien tomara el lugar de Calígula. Y supuestamente a él tendría que tocarle, pero él no estaba ni pensando en eso. Y se escondió. Y un guardia lo encontró y él pensó que era para matarlo y temblando, dice la historia, pidiéndole al guardia misericordia, dice que lo agarró, lo levantó y le dijo: ven que tú eres el próximo emperador. Le pasó como a Saúl. Y él hace así y dice: yo. Dice: tú eres el próximo emperador, no tenemos quien se siente en la silla. Pero dice que los generales pensaron que iban a poderlo manipular. Como él era el tonto, así le decían, el tonto. Ellos iban a gobernar y él iba a ser simplemente una figura, y se equivocaron de largo, hermano. El tipo se dio uno de los emperadores más brillantes que tuvo Roma. Lo primero que hizo fue que compró a todo lo que él sabía que lo podían matar. Le subió el sueldo, lo trató bien a todo. Eso fue lo primero que hizo. Lo puso bien a todo. Digo, si esta gente también, yo estoy bien. Y se fue ganando. Eso sí, que el que él sentía que conspiraba, esa era la regla del gobierno, del imperialismo. Y es lo que se ha aplicado siempre en los gobiernos absolutistas, que el que compite, el que quiere el poder. Todo el que le hacía bullying. Bueno, mira, ahora que usted dice eso, el que mató a Calígula fue un tipo que Calígula no le sacaba el guante, le hacía bullying. Sí, se burlaba. Era un tipo que hablaba como una muchachita. Y Calígula, cuando le hablaba, le decía mujercita. Y cuando le daba la mano a Calígula, dice la historia, son cosas, Calígula lo trataba como si estaba saludando a una dama. Y siempre delante del público lo avergonzaba. Y ese terminó matándolo, hermano, por el bullying. Bueno, escuchen esto sobre este caballero Calígula. Calígula fue el tercero en la línea de los Augustos, después de Julio César. Primero Octavio, Tiberio y después Calígula. Mató a su hermano porque era el que podía competir con él por el poder, lo quitó del medio. Porque cuando él fue puesto junto con su hermano. El gobierno tenían que llevarlo a cabo los dos, unidos. Pero él mató al hermano y se quedó con todo el poder, para asegurar de que el hermano no hiciera lo mismo con él, porque la lucha por el poder era terrible, hermano. Entonces, saben que cuenta también la historia que él y Herodes Antipas I, el que mató a Jacobo, eran amigos íntimos. El de Hechos capítulo 12, eran muy amigos. Entonces, cuando por la amistad le concedió el reinado de Betania y Traconide, eso creó un lazo que luego se convirtió en un lazo familiar, porque luego Herodes Antipas I se casa con una muchacha, una mujer familia de Calígula y de la familia real de Calígula. Luego también se cuenta de este caballero que mantenía relaciones incestuosas con sus hermanas y las obligaba a prostituirse. Fue el primer emperador en presentarse a sí mismo como un dios. Los anteriores se vieron obligados a recibir la adoración, pero él la impuso y la reclamó obligatoriamente. Dice que cuando él fue puesto como emperador, se sacrificaron en su honor 160,000 animales. Escuche eso. Mató a sus 2 tíos. Violó a una de sus esposas en un acto público de sus comensales. Otorgó a su caballo Incitatus un cargo político en el Senado. Lo hizo senador al caballo del hermano.
Estaba loco de remate. Después lo declaró sacerdote al caballo también, de los dioses. Bueno, eso que tú dices, tú verás ahora. A los 29 años fue asesinado por un grupo de conspiradores pretorianos, según Suetonio. Y Suetonio, el historiador, al hablar de Calígula, dice, cuando va a referirse a Calígula, dice, hasta ahora hemos hablado del hombre, ahora hablemos del monstruo, cuando se refería a Calígula. O sea que lo que tú acabas de decir tiene sentido. Así lo califican los historiadores, un monstruo. Además, decía Suetonio que sus acciones estaban motivadas por la epilepsia que padecía, que lo impulsaba a hablar de noche con la luna. Otro historiador llamado Juvenal dice que alguien le hizo tomar una bebida que lo volvió loco. Se hizo llamar Hércules, Mercurio, Venus, oiga, hasta Venus. Se hizo llamar Apolo y Júpiter. Filón de Alejandría y Séneca el joven, que eran contemporáneos, decían de él, Calígula era un demente irascible, caprichoso, derrochador, enfermo sexual. Se acostaba con las esposas de sus súbditos, oiga, y mataba por pura diversión. Convirtió su palacio en un burdel. Eso hablan ellos de Calígula. Yo le hice referencia al cuadro psiquiátrico. Y dice Suetonio que Calígula mismo continuamente decían, y les recordaba a los que estaban bajo su autoridad y con él, recuerden que todo me está permitido y con todas las personas. Ese era su pensamiento. Todo me está permitido y con todas las personas. Entonces eso es un cuadro del ambiente. Sepan ustedes que lo que se narra en el Nuevo Testamento, mire, eso fue, Calígula gobernó Roma del 37 al 41. Un gran espacio de los acontecimientos del Nuevo Testamento suceden en esos años. Esa era la unción que bajaba de Roma. Esa era la situación, el contexto en el que se estaba desarrollando la fe cristiana, en el que aparece Jesús, empieza su ministerio, aparecen los apóstoles y comienza la iglesia. Y de hecho, el Herodes que se menciona en los hechos que mató a Jacobo era amigo íntimo de este caballero. Herodes Agripa I. Entonces luego dice que Claudio, el sucesor de Calígula, restauró la exención de los judíos y rehuyó a que lo adoraran como un dios. Luego vamos a ver un relato que es un poco más tardío, unos añitos más adelante de Calígula y Claudio, que dice que el más famoso relato sobre la política de los romanos hacia los cristianos se halla en la correspondencia. Esto es una carta, una correspondencia que se produjo entre Plinio el joven, que fue un abogado, escritor y científico, gobernador de Bitinia. Pidió consejo a Trajano de cómo él debía tratar con los cristianos que estaban siendo denunciados. Entonces, eso fue del 62 al 113 después de Jesucristo. Dice, y el emperador Trajano, quien gobernó entre el 98 y el 117 antes de Cristo. Plinio fue enviado a Bitinia, la moderna Turquía, para que investigara acusaciones de mal gobierno. Los bitinios, ustedes recuerdan que en la carta de Pedro, Asia, Capadocia, Bitinia, se menciona Bitinia. Los bitinios denunciaron a sus vecinos cristianos, pero Plinio no estaba seguro sobre la manera como debía tratarlos, así que le escribió al emperador. El método que he observado hacia aquellos que han sido denunciados como cristianos es este. Les pregunté si eran cristianos. Si confesaban, les volvía a repetir la pregunta 2 veces y agregaba la amenaza de castigo capital. Si ellos perseveraban, ordenaba que fueran ejecutados. Aquellos que negaron ser o haber sido cristianos,
que repetían conmigo, oiga cómo era que tenían que hacer la negación, repetían conmigo una invocación a los dioses y ofrecían adoración con vino e incienso a tu imagen del emperador, a la imagen del emperador, y que finalmente maldecían a Cristo, ninguno de los cuales actos, según se dice, se le pueden imponer por la fuerza a los que son verdaderamente cristianos. A estos pensé que era correcto dejarlos en libertad. En cuanto a este asunto, me pareció que bien merecía referírtelo, especialmente al tener en cuenta que son muchos los que están en peligro. Miren cómo era que veían al cristianismo, como una secta peligrosa para la sociedad. ¿De dónde vino eso? De la filosofía del tiempo, del pensamiento idolátrico moderno, de la cultura política. O sea, todas las propagandas, si hubiera televisión, si hubiera internet en ese tiempo, WhatsApp como hoy, Instagram, Facebook, lo que sea, las noticias, todas hubieran sido una componenda en contra de los cristianos, para tratar de hacer lucir a los cristianos como un peligro. Y eso es lo que está pasando en nuestros tiempos modernos. Cada día se va engrosando más la trama, la tela de araña de los enemigos de la fe cristiana, y a través de los medios van a seguir bombardeando la fe, bombardeando los criterios de la iglesia, haciéndonos lucir como que somos un peligro en lugar de ser de beneficio para la sociedad. Y eso era la cultura en ese tiempo, no era muy diferente que hoy. Entonces están hablando dos funcionarios que ostentaban el poder de aplicar las leyes. Entonces, aquí dice que tenían que ofrecer sacrificio a los dioses y al emperador, adorarlo y maldecir a Cristo. Por eso ustedes ven que Pablo dice que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir, llamar a Jesús anatema, maldecir a Cristo. Porque ¿qué pasa? Pablo dice que cuando él perseguía a los cristianos, él los obligaba a hacer ¿qué? A maldecir a Cristo. Era un método para romper el pacto, el convenio y decir ya no soy cristiano, maldecir a Cristo. Lo obligaban a maldecir. Si no maldecían a Cristo, lo mataban. Yo creo que llegarán tiempos, hermanos, cuando volverá a suceder lo mismo en la forma como va este mundo. Y por eso es que hay que preparar una generación como aquella que fue preparada por el Espíritu de Dios y por la palabra para resistir con una fe saludable, firme. No creernos ni presentarnos como con complejo de mártires, pero al que cree de corazón y se somete a Dios, Dios le da la capacidad para morir por su fe, como se la dio a aquellos. Pero eso empieza desde un punto. ¿Cómo estoy yo reaccionando ahora que no estoy como estos cristianos bajo tal presión ante los problemas? Me puede dar un mensaje de cómo reaccionaría si la presión fuera más fuerte. Por cualquier cosita ya estamos chillando. Entonces, luego usted sigue leyendo. Dice que lo presenta como un peligro. Dice, personas de todas las clases, después del punto donde leí, están en peligro. Personas de todas las clases. Recuerden que yo le dije que puede ser el dedito, para que cuando reanudemos la lectura, usted tenga el dedito ahí y no se pierda. Bien, personas de todas las clases y edades y de ambos sexos son y serán objeto de esta persecución, porque esta contagiosa superstición no se confina solo a las ciudades, sino que se ha extendido por las aldeas y los distritos rurales. Parece posible, sin embargo, detenerla y curarla. Epístola 10, página 96. Miren, oigan cómo le llaman al cristianismo: una superstición contagiosa. Así era que lo veían. Así ven muchos la iglesia hoy. Los que quieren el homosexualismo, los matrimonios homosexuales, los que están legalizando el aborto, los que están legalizando la marihuana, los que quieren un mundo libre, un mundo donde todo el mundo gobierna y nadie gobierna. Todo el mundo se gobierna y nadie gobierna. Entonces, nos ven a nosotros como que somos
una nota discordante en la comunidad. Pero usted, hermano, esa es su historia. Usted no tiene que sentirse mal por eso, usted no tiene que avergonzarse, usted no tiene que tener una autoestima afectada porque a usted lo vean por ser cristiano como un peligro para la sociedad. Si lo están viendo así, estás cumpliendo tu papel. Ahora, si el mundo te ve y te aplaude y te entrega Grammy y te da premio y te reconocen, hay algo que no anda bien. Y yo cuando leía esto, amados míos, cómo veían a los cristianos, yo digo que cuando el mundo me ve a mí como un amigo del mundo, cuando el mundo es tan simpático conmigo, hay algo que no anda bien. Porque ese es el mismo espíritu, el de Roma, que tenemos nosotros en nuestro sistema. Amado. Y usted puede ver, por ejemplo, yo pensaba en las cosas que están pasando. Pensé en algunos adoradores, ministros, conocidos. Y recuerdo cómo empezaron. Adorando a Dios. Levantando el estandarte de la adoración pura, linda, santa, profunda. Jesucristo por todos los lados. El Espíritu de Dios, la palabra de Dios en todas las adoraciones, clara y peladita. Llevando a la gente a Dios en sus alabanzas. Levantando el nombre de Dios. Cuando firmaron con una disquera del mundo, usted de ahí para allá es otro tiempo. Usted ve las alabanzas como eran. Ya Cristo, tal vez una vez, y en la mayoría ni Cristo se menciona. Ya no se lleva a la gente a Dios, sino que se da un producto que agarre los dos bandos. Porque hay un contrato con una disquera del mundo que me está pagando. Y ellos son ahora los que ponen el estándar del contenido de mis adoraciones. Si tú le llevas a uno, no, esta está muy cristiana. Tiene que gustar. Y así se está manejando hoy muchas iglesias. Que ahí tienen que gustar las cosas. Tiene que haber lírica, tiene que haber esto. Hermano, pues, si nos parecemos al mundo, entonces ¿a quién le predicamos? Si amanecer de la esperanza tiene una convicción. Dios ha sembrado en nosotros una convicción que no la podremos vender. Ni comprometer con nada. Porque le estamos dando crédito a nuestra historia. Nosotros estamos alineados con nuestra historia. Nuestro origen. Que Dios nos libre de perder el sentido de nuestro origen. Gente que resistieron. Gente que enfrentaron la espada, enfrentaron el fuego. No enfrentaron uno que hace bullying en la calle o en el trabajo. Emperadores que mataban por su poder y por su nombre. Y ellos mantuvieron firmes. Algunos negaron la fe y eso trajo un problema grandísimo en la iglesia de ese tiempo, pero no es tiempo para meternos en eso. Pero es importante ver la historia del espíritu que bajaba de Roma, que era el olor fétido de la maldad del hombre, de la putrefacción de la carne y la sangre, que quería apoderarse de las heredades de Dios y dañar y contaminar al pueblo de Dios. Entonces luego la respuesta de Trajano resume esta política y dice, Trajano le contesta: el método que has proseguido, mi querido Plinio, para seleccionar los casos de aquellos que te han sido denunciados como cristianos es sumamente apropiado. No se debe buscar a este tipo de personas. Cuando sean denunciadas y se las haya culpables, tendrán que ser castigadas. Sin embargo, si niegan ser cristianas y dan prueba de no serlo, es decir, adoran a nuestros dioses, se les debe conceder el perdón basado en el arrepentimiento. Epístola 10, página 97. Entonces, la adoración al emperador continuó como religión oficial. Era una religión oficial la adoración al emperador. Era una competencia entre dos, una confrontación entre dos tipos de religión que se veía. Como religión oficial pagana del imperio, hasta que el cristianismo fue reconocido por el emperador Constantino, quien reinó entre el 305 y el 337 después de Jesucristo, que es cuando la iglesia es declarada, el cristianismo es declarado religión del Estado. Y ahí la iglesia entra en una aceptación que luego redundó en una contaminación, una politización de la iglesia hasta el día de hoy. Ahí nace lo que hoy llamamos iglesia católica, apostólica y romana. Muy bien, eso es en cuanto al poder que gobernaba. La dictadura, amados míos, que amenazaba la fe, en medio del cual se desarrolla la fe cristiana.
Muy bien. Quiero que usted vaya a la página siguiente, donde habla de la clase, la aristocracia. Sí. En la lección 3, la aristocracia. Significaba a los encumbrados, los de la alta sociedad, los que ostentaban el poder, los que tenían más recursos, los que manejaban las riquezas, los aristócratas, la clase alta, los riquitos. ¿Ya lo tienen? Atentos, no se me duerma nadie. Muy bien. Las guerras civiles de Roma que precedieron el surgimiento de los Césares habían desgarrado la vida social dentro del imperio. Y como resultado de las guerras intestinas surgió una nueva aristocracia que se apoderó de las tierras obtenidas a bajo precio de aquellos cuyas familias habían empobrecido. La clase media. Esta casi desapareció por causa de los esclavos obtenidos como botín de guerra. La pobreza y la brecha entre ricos y pobres aumentaba y cada vez más los pobres dependían del Estado para sus sustentos. Las multitudes hambrientas y ociosas, inclinadas a votar por cualquier candidato cuyas promesas les parecieran mejores que las de su competidor, eran un factor peligroso e incontrolable en la vida social del imperio. ¿Se le parece a nuestra política de hoy? Esos eran los de clase media. Los plebeyos, pobres, numerosos y de condición lastimosa, vivían peor que los esclavos y eran presa fácil de cualquier demagogo. Desempleados que se arribaban a quien les pudiera dar un jornal para comer con su familia. Esclavos y criminales. Los esclavos eran de la gran mayoría y menos de la mitad eran libres. Y una minoría gozaba de pleno derecho de ciudadanía. La esclavitud se aumentaba debido a la natalidad, a guerras y a las deudas. Muchos de esos esclavos eran médicos, artesanos, contadores y maestros. Por ejemplo, se menciona a Epícteto, el renombrado filósofo estoico, era uno de ellos. Los esclavos acapararon casi la totalidad de las industrias. Causó que los señores perdieran su ingenio y ambiciones. Mano de obra barata. Saben que en los países imperialistas, no me mire con cara de socialista tampoco, ni comunista. Uso el término porque es el que se conoce, capitalista, el imperialismo, donde se fundamenta la política y el sistema en el libre mercado. Se da un extremo, que es la mala distribución de las riquezas, y los más poderosos tratan de producir más con mano de obra barata. Y los esclavos eran la mano de obra barata. Usted ha escuchado personas que dicen: yo no trabajo por ese salario del mes, eso lo hacen los extranjeros, eso lo hacen los indocumentados. ¿Entiende? Entonces, era un sistema donde el esclavo había agarrado la plaza porque resultaba, y ¿saben qué? Un esclavo que cobra menos y sabe más, entiéndame, cobraban menos y sabían más, porque venían preparados, eran botines de guerra. No era que llegaban como vienen muchos hoy por la frontera que no han estudiado y vienen a hacer lo que sea, lo que le den. No, esta gente estaban allí por obligación, por haber sido sometidos como un botín de guerra. Y ya estamos aquí, tenemos que aceptar lo que nos dan, lo que consiguen. Y los que eran maestros, abogados, se empleaban y hacían mejor trabajo que hacían los otros, que cobraban más. Entonces se fue removiendo, eso afectó las clases sociales. Y es importante entender, amado, que todo esto era lo que estaba en la iglesia. Esto era lo que llegaba a la iglesia gentil. Esto que usted está leyendo ahí. Era con lo que lidiaban los apóstoles y los pastores. Con ese tipo de gente. Esas clases se encontraban
en la iglesia. Allí entraban los que se convertían de clase media, los aristócratas, se encontraban los plebeyos, se encontraban los criminales. Por eso usted ve que en las cartas siempre hay un énfasis en los apóstoles del Espíritu para que haya equidad en la iglesia. Para que hay un texto poderoso en Colosenses, póngamelo ahí para que usted lo vea, capítulo 3, tiene que ver con este contexto histórico ese versículo. Porque esto estaba causando problemas dentro de la iglesia porque se estaba enfocando con la mentalidad, de muchos lo estaban enfocando, con la mentalidad imperialista del sistema político social, cuando en la iglesia es Dios que gobierna, es el Espíritu y es la palabra que gobierna. Y la vida de la iglesia tiene que ser diferente al sistema secular y mundano. 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ese viejo hombre era el hombre clasista, aristocrático, meritócrata. Era el hombre producto de ese sistema satánico, político, imperialista, que vino desde Adán, por supuesto, porque la política del mundo, toda política que no viene de Dios, viene del diablo, amado. El diablo la usa. Si el diablo trata de usar lo que es de Dios, ¿cómo no usará lo que no es de Dios y lo que es del hombre para lograr sus objetivos? Entonces, dice ahí el 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Siga el siguiente texto. Y revestido del nuevo. Ese es el hombre nacido al reino. Ese es el nacido de nuevo, como dice Juan 3, nacido del Espíritu. Que al entrar a la iglesia por el arrepentimiento entra al reino de Dios. Es un nuevo hombre. Dice, vístanse del nuevo, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y mire ahora cómo Pablo lo enfatiza. Donde, no hay ¿qué? Griegos, ni judíos, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaros, ni escitas, siervos, ni libres, sino que Cristo es el todo y en todos. Santo, esa es la iglesia. Esa es la iglesia. O sea que usted viene de una estructura creada por un sistema, gobernado por una unción imperial que viene de arriba, que lo dañó. Pero cuando Dios lo mete en la iglesia, la estructura de la iglesia es otra. Es sobrenatural, es espiritual, es de la palabra, es el reino. Entonces, ¿qué pasa? Que su historia cambia. Usted entra a vivir su verdadero destino. Usted agarra su verdadera identidad. Usted descubre, se le revela su verdadera identidad, porque ella está hablando de una identidad. El sistema grecorromano que lo tenemos hoy en nuestros sistemas políticos sociales de nuestros países es un sistema que le ha dañado, le ha corrompido la identidad al ser humano. Por eso es lo que se le llama la mentira. Cuando usted nace y usted descubre la historia de lo que era la iglesia en el principio, ahí ya nadie era más que otro. Ahí en Cristo, Cristo era el todo y en todo. Todo el mundo era Cristo. El que tenía que verse era Cristo en todo. En el rico, en el plebeyo, en el esclavo que llegaba. Era Cristo que se buscaba. Era Cristo el que se tenía que ver. Eso es historia de la iglesia. Pero ¿qué ha pasado hoy, hermano? Usted escucha gente que dice, no, me voy a tal lugar, voy a levantar una iglesia de clase alta. Voy a fundar una iglesia de rico, de la clase rica. Yo no me opongo. Pero eso está en la Biblia. Iglesia de rico, iglesia de pobre. Léete aquí, eso no es reino. Eso es sistema grecorromano metido en la iglesia. Corrompido. Cuando tú vienes a Cristo es todo lo contrario. Si tú estás arriba, tú te vas a buscar al que está abajo y lo levantas para que esté a tu nivel. Eso es lo que se ve en la iglesia primitiva. Bueno, ya estoy predicando. Ese es el problema de los predicadores. Santo. Perdónenme, mis amados. Se mete la unción de la predicación. Bien. Luego usted continúa en el siguiente párrafo. Ahí se menciona ese Epícteto. Epícteto era un exponente del estoicismo, que era una filosofía que se ve en Atenas, en Hechos capítulo 17. Se habla de los estoicos y los epicúreos, que después más adelante, cuando hablemos de las epístolas y eso, vamos a hablar de eso, no ahora. Pero Epícteto fue un esclavo que llegó y se destacó. Dice que él enseñaba, exponía lo que era el estoicismo. Y era un moralista ético.
era un moralista ético. Y él pensaba, en sus pensamientos tienen joyas. Por ejemplo, dice que Epicteto se le atribuyen estas expresiones. Dice, el sabio es aquel que acepta de buena gana todas las circunstancias que la vida trae consigo en cada momento, decía él. Nunca digas respecto a nada, lo he perdido. Piensa, lo he devuelto. Dice, ser libre, decía Epicteto, es tener el total control y conocimiento de sí mismo. Aunque eso sin Cristo es imposible. Eso en el hombre natural, porque el estoicismo era una filosofía que proponía el perfeccionamiento humano y el autocontrol pleno, pero desde la perspectiva del hombre, no por relación con Dios, ni el Espíritu Santo, ni nacimiento nuevo, sino que el hombre debe esforzarse por reprimir sus deseos, llevarlo a un balance, y reprimiendo sus deseos, el hombre puede adquirir la felicidad verdadera. O sea, tomando control de sus deseos. Por eso algunos intérpretes del texto de Pablo, cuando dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna, piensan que Pablo leyó a los estoicos, que Pablo se expuso en sus antiguos estudios, y él agarra eso y como tiene afinidad con el mensaje de Cristo, lo aplica. Algunos piensan. Pero Epicteto tenía estos pensamientos. Dice, la felicidad no consiste en adquirir y gozar, sino en no desear nada, decía Epicteto. No se llega a campeón sin sudar, decía Epicteto. Eso es verdad, hermano. Entonces el estoicismo fue fundado por Zenón de Sitio en el 333 al 262 antes de Jesucristo, en Atenas. Por eso es que aparece en Atenas, cuando Pablo está en Atenas, los epicúreos y los estoicos. Dice que piensan algunos que él fue influenciado por el judaísmo, Zenón. De hecho, Tertuliano en el siglo III sugiere que Zenón estuvo familiarizado con el judaísmo por la similitud de las enseñanzas de los judíos y lo que enseñaba y lo que creía Zenón. También hasta Jerónimo también pensaba que Zenón había tomado del judaísmo para exponer el estoicismo. Los expositores romanos del estoicismo, Lucio Anneo Séneca, oiga, que paradójicamente fue maestro de Nerón, pero cuando Nerón se corrompió, que se alocó también, perdió el juicio porque comenzó a sospechar de todo lo que le rodeaban, pensaba que le iban a tumbar, que le iban a dar un golpe de estado, y mató hasta a su propia madre. Se puso paranoico y le dijo a Séneca, no, ya yo no quiero oír esa cosa tuya. Y hasta mató. Bueno, Séneca se suicidó por la presión de Nerón, dice la historia. Y ya, o sea, eso prueba de que el estoicismo sin el Espíritu de Dios es simplemente, como mi pastor dice, bañar el puerquito y ponerle el lacito. Nerón tuvo un tiempo con el lacito puesto bañadito, pero cuando salió el monstruo que había adentro, por no perder el poder, ya él no quería oír de eso de Séneca. También Marco Aurelio fue uno de los emperadores, fue un hombre muy ilustre que escribió y creyó, aplicó el estoicismo. A los padres de la iglesia, como les mencioné, Tertuliano y Jerónimo y otros, fueron también creyentes de que habían pensamientos del estoicismo que eran acordes con los principios cristianos. De hecho, se cree, algunos tratando de reconciliar, algunos creen que Séneca fue bautizado por Pablo. Algunos dicen en la historia, no hay seguridad de eso. Pero esto es para darle un cuadro al mencionar a Epicteto de este personaje y de las creencias filosóficas que también dominaban en esa sociedad. Y de cómo un esclavo pudo ser de tan grande influencia en esa sociedad por el hecho que ya yo le mencioné. El engaño, sigue el siguiente párrafo, el engaño, la adulación, el fraude y la obediencia servil, eran las mejores armas del esclavo para alcanzar de sus amos lo que se proponían. Muchas familias entregaron a sus hijos al cuidado de los esclavos, quienes les enseñaban sus vicios y corrupciones, alcanzando estos a dañar la sociedad a un nivel lamentable.
Muchos esclavos eran bien tratados y algunos hasta liberados por sus amos. Otros llegaron a comprar su libertad haciéndose en la sociedad romanos como libertos. Esos eran los libertos, los que llegaban a un punto de solvencia que podían comprar su libertad. Y hasta llegando a alcanzar posiciones prominentes. El cristianismo no condenaba ni defendía la esclavitud por estar esta institucionalizada en la sociedad romana. Una vez mi pastor dijo algo muy cierto respecto a esto, que era tan normal la esclavitud y estaba tan institucionalizada que atacarla de frente podía traer una situación indeseada, no apropiada, una crisis social. Entonces, los apóstoles, guiados por el Espíritu, en la balanza del Espíritu, trajeron un orden tan hermoso en la iglesia que ellos exhortaban a los amos a tratar a sus esclavos como hermanos, como iguales. Usted lo ve en las cartas, en Efesios, en Colosenses, por lo que implicaba la esclavitud en ese tiempo. Entonces, estaba institucionalizada realmente en la sociedad. Pero ellos animaban un trato justo, amoroso, entre los siervos y amos cristianos que fueron creciendo hasta lograr la abolición de esta. Por ejemplo, el caso de Filemón, es lindo, una carta hermosa. En Efesios 6, 4 al 9 se habla de eso también. Luego continúa, los criminales surgían como resultado del alto desempleo, los desesperados, necesitados y los desheredados. El carácter inescrupuloso y moral de muchos de los emperadores y de los más altos funcionarios también motivaba la delincuencia. No había en el paganismo una fuerza que contuviera el creciente descenso moral. Y cuando usted lee Romanos 1, que después léalo en casa, 18 al 32, usted puede ver la condición moral de esa sociedad en la cual se levanta el cristianismo, se levanta la iglesia. Luego habla de algunas conquistas culturales. Dice que en el campo de la literatura, dice que esta tuvo un auge y avivamiento en los tiempos de Augusto César. Fue considerada la era de oro de la poesía romana. Recuerden que Augusto César, su trabajo fue reunificar el imperio, crear una atmósfera, un ambiente apropiado para el desarrollo, y eso levantó todo este avance en todas las áreas, porque hubo paz, hubo tranquilidad para que se dieran esas condiciones. Entonces dice que en su tiempo se destacaron Ovidio y Horacio. En tiempo de Nerón se destacó Séneca, el estoico moralista, quien a su vez fue tutor de Nerón. Se menciona también a Petronio y a otros. En los gobiernos de Nerón, Trajano y Adriano, Tácito y Suetonio se destacaron como historiadores, narraron la historia de los Césares. Luego arte y arquitectura. Muchos de sus puentes y acueductos, teatros y baños todavía permanecen como testigo de la capacidad romana en arquitectura. También sus estatuas representativas de sus destacados personajes hablan de su capacidad escultural que fue heredada por la Iglesia Católica Apostólica y Romana con todas sus imágenes. Eso es Roma puro, hermano. La escultura. Y mi intención no es criticar, sino enseñar. ¿Entiendes? Estoy enseñándole para que usted relacione de una idea de dónde vienen esas cosas. Lo que son las estatuas, las figuras de hombre en monedas, esas cosas no tienen su origen en el judaísmo ni en la iglesia, ni en el cristianismo. Tienen su origen en ese mundo pagano donde se daba un culto a la personalidad, donde el hombre se siente digno, se sintió digno de ser adorado, cuando toda adoración y toda gloria tiene que ser para el Señor. Entonces, música y drama. La música y el teatro eran más para la plebe que para los intelectuales. Oiga esto. O sea, los intelectuales se ocupaban en desarrollar su mente, su conocimiento, estaban ocupados con los libros y eso, pero la plebe, hermano, usted sabe de dónde viene esa palabra plebe, ¿verdad? ¿A quién es un plebe? No me diga. Hoy en día, ustedes saben que la plebería es que vende en nuestra sociedad secular. Un artista hoy se hace viral con un videoclip o una canción que tenga plebería. Y es así. Hoy si no hay plebería, entonces nosotros somos lo contrario.
¿Okay? Dice que era la que para matar el tiempo y el entretenimiento. Como decía, ¿verdad?, Balaguer, que leyó todo nuestro antiguo presidente, no sé si era el tuyo, pero era mi presidente. Él leía mucho los clásicos, Balaguer, y tenía todo. Y él decía que al pueblo hay que darle pan y circo, y con eso se gobierna bien. Y esa era una filosofía, estrategia de los tiempos de los Césares, y que maten el tiempo para que el tiempo los mate a ellos. No. Entonces, lo que le gusta el pan y el circo, lo manipulan y se lo echan en un bolsillo. Dice, el teatro romano degeneró y degradó moralmente al pueblo. Las farsas y pantomimas, ¿cuántas iglesias llenas de pantomimas? Eran vulgares y promovían, oiga, ¿para qué se utilizaba la pantomima y la farsa? Para promover vulgaridad y liviandad. En la música se empleaban instrumentos de cuerdas, de viento, tambores y címbalos. Los ritos, oigan esto, estaban generalmente acompañados con música, la adoración pagana. Los esclavos agasajaban a sus amos con música a la hora de comer. Esa a la hora de comer eran orgías y bacanales. Y ahí estaban los esclavos para entretenerlo. Después que se llenaban, se metían el dedo y vomitaban. A eso es que se le llama orgía, para seguir comiendo. Hermano, eso es lo que significa la palabra orgía. Y también la inmoralidad sexual, todo mezclado, la borrachera. ¿Usted cree que cuando Pablo habla de las obras de la carne y menciona todo eso, porque eso era lo que había en el imperialismo, en la sociedad pagana? Y mire lo contrario del espíritu, la vida del espíritu, la contraposición, el contraste tremendo, hermano. Y vemos el ejemplo de eso en Efesios 5, 4 y 5. Cuando usted lee Efesios capítulo 4 y capítulo 5, usted se da cuenta que allí la iglesia en Éfeso estaba cayendo, estaba haciendo un sincretismo, una mezcla de ese paganismo que vemos aquí, lo estaban metiendo en la iglesia. Muchos querían adorar a Dios con el espíritu de la adoración a la Artemisa, Diana y a Baco. Ellos traían del mundo el concepto de que embriagados podían elevarse y adorar y prostituyéndose. Podían darle honor a los dioses de la fertilidad. Y eso lo estaban llevando a la iglesia. Las llamadas hijas de Diana eran las prostitutas vendidas al templo de Diana. Que ahora los católicos, cuando fueron a hacer misiones a los paganos, para sustituirle el culto, en lugar de crear las hijas de Diana, crearon las hijas de María. Pero es una sustitución. Por un lado, una intención buena, porque para que dejen eso y mejor que se conviertan en las hijas de María, nacen las monjitas, los conventos y esas cosas, según la historia. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Entonces Pablo, cuando dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cantando con salmos, himnos y cantos espirituales al Señor. Y luego dice, las casadas estén sujetas a su propio marido, no se vayan a prostituirse con otro hombre ahí al templo. Esa es la idea. Los hombres amen a sus mujeres, porque había una corrupción que se estaba metiendo en la iglesia. Entonces esa adoración de Diana y del mundo, que de esas bacanales, esa música, no es la música del Espíritu, no es la de Dios. En la iglesia es otra cosa, dice Pablo. Es el Espíritu el que tiene que producir. Es en el Espíritu. Está haciendo referencia a esa cultura a la que estamos leyendo ahí, hermano. No es con borrachera, es con llenura del Espíritu. Porque en la borrachera hay disolución, hay derroche, hay desorden, hay desenfreno. Pero en el Espíritu hay control. Denle un aplauso al que reina. Amén. Amén. Oh, esto significa que estamos hablando de una contracultura. Nosotros somos, amados míos, el antídoto de Dios en la tierra y la contracultura en la tierra. Por eso el mundo nunca puede andar de manito con nosotros, ni dándose caderita con nosotros. Jesucristo dijo, el mundo os aborrecerá. Si sois santificados en la palabra, van a estar en pleito con el mundo y el mundo con ustedes. Muy bien, esto es historia, amado. Historia. La arena, estamos ya casi terminando por hoy. La arena. El anfiteatro fue aún más pernicioso que el teatro. Las sangrientas luchas entre hombres contra hombres,
contra bestias y hombres contra bestias eran fomentadas por los emperadores y por los aspirantes al alto puesto político, a altos puestos políticos. La intención era ganarse la simpatía del populacho, pan y circo. Estas luchas glorificaban la brutalidad. Entonces, muchos cristianos fueron condenados a la arena, a morir, a pelear con las fieras. Fíjate, si un cristiano no mataba ni una mosca, hermano, y ahora di que a pelear con una fiera, se lo comían los leones, la fiera salvaje. Los vestían de pieles ensangrentadas para que el olor de la sangre atrajera las bestias feroces se fueran más agresivas sobre ellos. Y morían por Cristo, hermano, en la arena y en el circo. O sea que convirtieron a los cristianos en un espectáculo por su fe. O sea, usted ve que usted va en coche hoy. Vamos en coche, hermano. Los idiomas. Los principales idiomas del Imperio Romano fueron 4. Latín, griego, arameo y hebreo, según Juan 19:20. El latín era el idioma popular u oficial usado en los tribunales y en las literaturas. El griego era el idioma de la cultura del imperio usado por todas las personas educadas y era la lengua común de la mayoría del populacho en los países situados al oriente de Roma. Se hablaba en Palestina y es probable que Jesús y sus discípulos lo hablaban. Jesús se comunicó muchas veces sin intérprete con centuriones, soldados romanos que estaban allí en Palestina, lo que indica que posiblemente hablaba el griego y el latín. Y cuando llegaron los griegos que vinieron a buscar a Jesús. Los griegos vinieron a buscar a Jesús, también se comunicó. Sí, tremendo. Luego continúa la lectura. Dice que Pablo dice, el arameo era la lengua predominante en el cercano oriente. En Hechos 22:2 dice que Pablo les habló en arameo. Aunque hay versiones como la Nueva Versión Internacional, creo que dice en hebreo. Hay una cosa allí, pero se cree que fue en arameo. Muestra que Pablo se dirigió al pueblo de Jerusalén en arameo. Jesús acostumbraba a hablar en arameo. Juan 1:42, Marcos 7:34, Mateo 27:43. Hay un gran conflicto entre los eruditos en cuanto al idioma de Jesús. ¿Cuál era el que él más hablaba? Hay algunos que piensan que él hablaba el griego, más el hebreo. Pero hay prueba de que era el arameo y el griego fueron los idiomas más utilizados por el propósito. Por el propósito. En la iglesia mencionaban palabras como Abba, Romanos 8:15, Maranata, 1 Corintios 16, la palabra Efata también es aramea, hay muchas palabras. Recuerden el letrero en la cruz en los 3 idiomas, hebreo, griego y latín, dice. El hebreo clásico relacionado con el arameo era casi lengua muerta. Relacionado con el arameo era casi, nunca murió el idioma hebreo. Era casi lengua muerta desde Esdras, excepto en los sabios rabinos que lo usaban para expresar el pensamiento teológico. El vulgo no lo entendía. El arameo y el griego fueron los que ejercieron mayor influencia en el cristianismo primitivo. Ustedes recuerdan por la influencia del helenismo de Alejandro Magno, los tiempos del exilio en Babilonia y bajo Persia, todo eso. Luego dice que el arameo y el griego fueron los que ejercieron mayor influencia en el cristianismo primitivo. La mayoría de las palabras de Jesús fueron en arameo y el Nuevo Testamento casi completo circuló en griego en sus inicios. Luego en la ciencia, dice que la ciencia de los romanos fue heredada casi en su totalidad. El pastor habló bastante sobre esto esta mañana. Una herencia fue heredada casi en su totalidad de los griegos. Los romanos imitaron en la ciencia, tomaron de los griegos y luego siguieron avanzando en ella. Ellos solo se especializaron en los rudimentos para la medición de la tierra y para los cálculos financieros. Fueron los griegos en las personas de Tales de Mileto, 600 a.C., la geometría, seguida por Euclides de Alejandría, que desarrolló la geometría plana en 300 a.C., Arquímedes de Siracusa, 287 al 212 a.C., la física y la mecánica, y Parco, alrededor de 160 a.C., inventó la trigonometría. Claro que primero los árabes son los que realmente fueron fuertes en la trigonometría, pero y el álgebra.
Los griegos también se metieron profundo en lo que es la trigonometría. Sí, el álgebra dice, y la esférica. Calculó el tamaño de la luna y su distancia de la Tierra. Eratóstenes de Alejandría, bonito nombre para tu siguiente hijo. Eratóstenes de Alejandría, 273, y eso es para que no se me duerman, hermano. Y 192 antes de Cristo, calculó la circunferencia de la Tierra. En la ciudad de Tarso, ustedes saben que de allí, cuando se menciona Tarso, ¿a quién se les recuerda? Bien. Tarso era el centro cultural, un centro cultural y filosófico. En la ciudad de Tarso existía un centro médico patrocinado por su universidad en el templo de Esculapio. Una escuela de medicina funcionó en Roma en tiempo de Augusto César. Augusto César fue un verdugo, hermano. El hombre tomó el control, pero hizo muchas cosas. No fue en vano que pidió el control del Senado. El propósito de Dios, ahora aquí después vamos a ver eso, que ya el mundo estaba listo. Dios estaba arreglando todo para lo que iba a hacer en el mundo con el Evangelio. El historiador Plinio escribió una enciclopedia de 37 volúmenes acerca del conocimiento de su época. Cubría todos los temas desde la agricultura hasta la zoología. Los hebreos no se interesaban mucho en la ciencia especulativa. Durante el primer siglo ninguno se destacó como experto en matemáticas o en ciencias naturales. La iglesia que brotó del judaísmo tampoco se preocupó de la ciencia como tal, porque su principal interés estaba en el campo ético y religioso. Y así era, porque el papel de la iglesia no es ser científica. La iglesia es para establecer el reino de Dios, que es el reino del Espíritu. Establecer la voluntad de Dios en la tierra, aunque Dios puede usar y valerse de ciertos recursos científicos para cumplir, como lo ha hecho en la historia, propósitos eternos. El pueblo y la palabra de Dios, eso no está ahí, es una nota mía. El pueblo y la palabra de Dios es el balance en la tierra. Oiga bien, tiene que haber un balance. Imagínense, el mundo está enfrascado en lo humano, en el existencialismo. El mundo está metido en su ciencia, en su sabiduría humana, desarrollándose a su manera. Y que la iglesia llegue y el pueblo que representa a Dios y que está llamado a traer el cielo a la tierra también se meta en eso. Tenía que haber un balance, y el balance somos nosotros. Todo ese desarrollo tenía la gente, que la gente necesitaba un cambio. En el sistema romano, voy a leer un poquito rápido para ya concluirle. En el sistema romano del primer siglo, la escuela, la educación, estamos hablando ahora de la escuela, la educación, era privada. En el sistema romano era privada, cobraban por la enseñanza. El esclavo enseñaba al niño y lo cuidaba en su ida y venida al lugar privado de educación. Ese era el ayo. Ustedes recuerdan que se menciona la figura del ayo. Se llamaba el ayo, era el esclavo que llevaba al niño y lo traía. Por eso que la ley cumplió ese papel, fue con nosotros. Mientras no llegaba a la edad de responsabilidad adulta, estaba bajo un tutor. La enseñanza incluía interminables repeticiones con castigos corporales. Eso se le parece a las escuelitas nuestras de primaria. Ustedes recuerdan, a mí me dieron muchos reglazos, hermano. Estése quieto. Eso viene de allá, de Roma, hermano, de grecorromano. Educación grecorromana. Castigos corporales. Siente, arrodíllese ahí en la esquina. Un currículo práctico de lectura, escritura, aritmética. Ese es el sistema nuestro de los países occidentales, en su mayoría. A medida que avanzara, estudiaba a los poetas, filósofos griegos y latinos y recitarlos con las expresiones adecuadas. Es que usted sabe que la educación en los países latinoamericanos viene de católica, y eso es Roma, hermano. Del descubrimiento de América para acá, la mayoría de los colegios, las escuelas eran educación católica. Y por eso todo lo que hemos recibido tiene que ver con religión católica. ¿Entiendes? Y de ahí viene, todo eso es romanismo. No digo que sea mala la educación católica, tiene mucho contenido bueno. Los colegios católicos, en el sentido de educar y de formar, la disciplina es muy buena, aunque la doctrina, ya ahí yo no opino lo mismo, pero
Bien, dice que después de la oratoria, que le permitiera redactar un discurso y exponerlo correctamente. Los hijos de los ricos viajaban a escuelas extranjeras de Grecia y Atenas, Rodas, Tarso y Alejandría, a asistir a conferencias de los viajeros itinerantes filósofos. La educación judía estaba basada en un currículo más simple. Los judíos seguían la lectura del Antiguo Testamento y las tradiciones de los padres. Ustedes entienden por qué educan a sus hijos en la sinagoga, porque ellos no quieren entrarse en ese sistema, quieren seguir en su sistema. La fe prima por encima de lo intelectual. Escriba eso, hay un pensamiento poderoso. Entonces, si querían llegar a ser eruditos, debían seguir a los pies de algún rabino como Pablo, que estuvo a los pies de Gamaliel, Hechos 22:3. El pueblo del siglo I disfrutaba de un buen grado de instrucción, puesto que la lectura y la escritura eran prácticas de las más humildes clases. Entonces dice, la fe no fingida que había en tu madre, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, a Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la cual te puedes hacer sabio para que para la salvación, no del infierno, sino de esa apostasía, es que le está hablando. Las escrituras, Timoteo, son las que te pueden hacer libre de esta apostasía que viene. Presérvate en ella, cuídate en ella, mantente en ella. Las normas morales, el escrito de Pablo en Romanos 1:18 al 3:20, nos da un cuadro claro que muestra el estado de corrupción y maldad en la que se encontraba la sociedad imperial romana y en medio de la cual existía y funcionaba la iglesia del Señor. ¿Me están siguiendo todavía? Sí. Bueno, tolerancia a la ilegalidad, la vida humana era poco apreciada. Ok, vuelvo ya que están volteando páginas. Tolerancia a la ilegalidad, la vida humana era poco apreciada, el asesinato era frecuente, fácilmente se obtenía el divorcio, el abandono de los hijos indeseados, abundaban las supersticiones y los ritos de toda clase, la corrupción política, el descarrilamiento en los placeres, el fraude en los negocios, el engaño y la superstición causaron que la vida en Roma se hiciera deprimente para los más e insoportable para los menos. Oiga, el mundo estaba listo para el evangelio. Listo para el evangelio. En cuanto al mundo económico, ahí le habla de la agricultura, la industria, la finanza, etcétera. El transporte y viaje, vamos a leer eso. Los caminos y carreteras romanas son los mejores que habían conocido el mundo para entonces, hasta la llegada del automóvil. Por estos caminos se movían los ejércitos y las caravanas de comerciantes, los correos públicos y privados se agilizaron. Se menciona la vía Apia y la vía Ignacia como vías de conexiones principales. Junto a esos, muchas otras que conectaban a todas las ciudades romanas. Para el transporte comercial se usaba más la navegación. Alejandría era el puente principal del mundo, ya que por allí tenían salida los cereales de Egipto. Sus naves eran las más grandes y las mejores de aquella época. Hechos 27 y 28, el viaje de Pablo cuando apeló al César. ¿Recuerdan? Que se fue en una nave alejandrina. Esa nave no era de pasajeros, era de carga de trigo, pero que también allí se metían pasajeros y lo llevaban. Como dice más adelante, dice, se conoce de una de estas naves que llevaba 1,200 pasajeros, aparte de los cereales que cargaba. Era tremenda. 1,200 pasajeros, aparte de los cereales. Las naves de guerra eran más pequeñas y más rápidas. Eran llevadas por remeros esclavos condenados a las galeras, a remar. Habían barcos con 2, 3 y 5 hileras de remeros y otros que tenían hasta 10. O sea, eran unos remos largos y entonces varios, como 10, una fila de 10, porque eran demasiado grandes. Imagínense. Eso era tremendo, era tremendo. Y abajo, todo lo que hemos compartido hasta aquí nos deja claro cómo el eterno y soberano Señor, cuando llegó el tiempo del Hijo y de la iglesia, tenía ya listas las condiciones para la propagación del evangelio del reino. ¿Verdad? Porque Dios apuntaba, diga, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria a Dios. El mundo estaba listo. Cumplimiento del tiempo. Diga, esto lo inventó Dios. Entonces, tiene que funcionar, hermano.
y mantenerse firme en la fe. No perder el sentido de nuestra historia, porque es ahí donde podemos ser engañados. Póngame la imagen del palacio de Nerón. Hubieron, en ese tiempo que se desarrolló después de Augusto César, en el Nuevo Testamento se destaca Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón aparecen en la Biblia. Mire qué mal vivía ese hombre. Ese fue el palacio renovado después que él quemó y se lo atribuyó a los cristianos porque ese era su objetivo, eso era lo que él soñaba, era otro loco. Y cuando yo vi esto, hermano, ¿y por qué le quiero concluir con esto? Mire, esta es la política, era el comportamiento de los tutumpotes emperadores grecorromanos. Ellos se acomodaban al costo de las arcas públicas, de los impuestos de los países sometidos. Esa era la política, oiga. Colonización para lograr mi acomodación. Entonces es la política de Satanás. Satanás te esclaviza para aprovecharse de ti, lograr sus objetivos. ¿Entiendes? No, Dios no es así. Dios no esclaviza. Lo de Dios es voluntario por amor. Entonces, el imperialismo grecorromano, todos los emperadores vivían, mire, y más, y más, y más. Entonces, mire lo que está pasando con la iglesia. La política de Roma está dominando la mente de muchos llamados pastores que viven en unas mansiones al costo de los negocios en la iglesia. Eso es imperialismo romano. Eso no viene de la iglesia primitiva ni del judaísmo. Eso es espíritu de Roma, tomado como ejemplo del Vaticano y de todos esos enseres de allá. Entonces se acomodan y tienen palacio, algunos tienen hasta zoológico, pastores. Entonces yo le pregunto a una gente que vive así, ¿usted cree que va a tener un sentimiento humano por los que están pasando la de Caín abajo? ¿Usted cree que le puede predicar un sermón con verdadero sentimiento del corazón? Humildad. Hermano, eso es para que Dios nos abra los ojos. Cuando la iglesia se perdió en su historia, que se institucionalizó y se politizó, comenzó ese espíritu. Y hoy entró a las iglesias evangélicas, se metió ese espíritu. Y hoy la iglesia es un hazmerreír del mundo, porque usted ve en YouTube, en los medios, cómo están criticando la forma de vida, como muchos, al costo de las arcas de la iglesia, de los diezmos, las ofrendas, se hacen sus mansiones. Son unos descarados, hermano. Ahora, si tú en tu mundo secular hiciste dinero, Dios te llama al pastorado y ya tú tienes tu mansión, pues disfrútala. Porque eso tú te lo ganaste sudando, trabajando, eres un profesional, lo lograste. Pero usar la iglesia para tú llegar hasta ahí, eso es vergonzoso. Que Dios nos libre y nos guarde. No significa que vamos a vivir como por dioseros tampoco. ¿Usted me entiende? La iglesia tiene que cuidar a sus ministros, tenerlo bien, pero no a cuenta del negocio y usar la iglesia como un instrumento de enriquecimiento. Amén. Es el espíritu de Nerón y de los Césares, de los emperadores. Oremos al Señor. Gracias por su atención. Inclina tu cabeza y démosle gracias a Dios por todo lo que nos ha impartido hoy. El Señor seguirá llevándonos, enseñándonos. Padre, gracias. Tú nos has favorecido en este día, primero con darnos un día nuevo, habernos levantado con fuerza para apartar este tiempo y llegar acá, a exponernos a la enseñanza. Gracias por haber ayudado a mi pastor y ayudarme a mí. Síguenos dando la gracia, la fuerza, porque la mies es mucha, Señor. Necesitamos tu fuerza espiritual y tu luz para poder llevar a cabo lo que nos has entregado. Y si tú levantaste esta escuela, tú la vas a sostener. Pido por cada uno de los hermanos que todos los obstáculos sean quitados para que ninguno falte. Que si alguno por una razón está siendo estorbado, libéralo de todo estorbo para que puedan cumplir y estar y lograr la meta. Provéete de un pueblo bien entendido, como dijo Daniel, que se esfuerza y se entrega voluntariamente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.